Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con lo que es el apartado de lo que es desarrollo de ejercicios de la parte de presiones, en este caso analizando un manómetro. No sé si alcanzan a ver todos los datos de la figura del manómetro. Ustedes me dicen. Sí, sí, se alcanza a ver. En este caso nos dice, calcule la diferencia en la presión entre los puntos A y B de la siguiente figura y exprésela en forma de presión de B menos la presión de A. Entonces, para este caso, lo primero que voy a hacer es darles un espacio de tiempo para que copien ustedes la figura y para que empiecen a generar la ecuación con la cual vamos a resolver este ejercicio. Para después, ustedes me plantean lo que tienen y continuamos con la resolución. Ahí les ayudo yo. Entonces empecemos por copiar lo que sería la figura y los datos que ahí tenemos. Ya tienen copiado todo y más o menos cómo les quedó la... Ingeniero, ese 4.25 es la distancia que hay de A a B, ¿verdad? 4.25, no. Si se Porque fijan, es una cuota que hace alusión a la distancia que está entre esta
de acá. Ahí está. Gracias, Es una, ingeniero. es una altura. Ingeniero, Dígame. en el análisis quedaría presión del aceite igual a presión del agua más la presión del aceite. El agua quedaría al lado derecho. ¿Cómo lo está analizando usted? ¿Por recorrido o por ramas? Por ramas. Así es, por ramas. Entonces me dice que es ¿cuál? Al lado izquierdo. Solamente presión del aceite. Y al lado derecho la No. presión del agua y la presión del otro aceite. Acuérdese que no sería solo presión de aceite ahí. Afectaría la... La presión en A. Ujú. Ingeniero, yo ya la saqué, estaría bien. Pues regáleme la ecuación a ver cómo le ha quedado. Presión en A más el peso específico del aceite por la altura que va a tener ese aceite. ¿Con qué método lo está haciendo? Igualar dos lados, lado izquierdo igual al lado derecho. Vale, entonces me dice que sería, Vaya, la presión en A más ajá, el peso específico del aceite por la altura del aceite en ese lado, igual a la presión en B. permítame, vámonos por acá, a la altura de aceite, dice, ¿verdad? Ajá, igual a, Igual a la presión en B ujú, más el peso específico del agua por la altura del agua. más peso específico del agua, Por la altura del agua. por la altura de agua, Aquí no sé si estaría correcto también incorporar la otra porción de aceite que hay en ese lado, que sería más el peso específico del aceite por la altura del aceite en ese pedacito del lado derecho. vale, y por eso es que debemos de poner cuánto es esta altura de aceite que usted supone aquí. Esa altura de aceite, quiero ver. ¿En Porque cuál, ahí ingeniero? ¿En la del en lado el lado izquierdo o el izquierdo, lado como derecho? usted me está, el lado izquierdo, como usted me dice que lo está analizando por ramas, ¿verdad? Ajá. Va, Vaya, entonces sí se ve. Ajá. pues la altura en el lado izquierdo sería básicamente los 4.25 más los 29.5, toda la ¿Qué sería? altura. ¿Qué sería cuánto? Ahorita le digo, quiero ver. 33.75. 33.75. Y al otro lado, Serían solo los 4.25. 4.25. Y el del agua serían los 29.5. Permítame. Y acá, 29.5. Sí. Va. Prácticamente, si usted lo tiene así, ya tiene la ecuación completa, ¿verdad? Solo de despejar. Sí.
Ahora bien, si yo hago el análisis por recorrido, voy a verificar algo. Fíjese, si yo vengo desde A y me corro hacia este punto, que es donde están los 4.25, luego vengo de acá y continúo bajando, ¿verdad? Llego hasta esto de acá y luego hago el recorrido en la U, llegando hasta el punto 2, sabiendo que acá es donde tengo mi nivel de referencia, porque no me dijo eso tampoco en el análisis del lado izquierdo y del lado derecho. Luego de eso, sigo recorriendo hasta acá arriba y luego debo de irme desde este punto de nuevo hasta acá. Y aquí me encuentro con lo que sería la presión en B, habiendo partido de la presión que voy a tener en el punto A. Si de vea, aquí es, así como lo tiene usted, dice que es analizando el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer yo por recorrido acá. Si lo hago por recorrido, voy a tener lo siguiente. Voy a ponerlo con un color diferente. Este pedazo de acá, si se fija, donde me vine desde A hasta este punto, ¿qué líquido es? Aceite, ¿verdad? Y si se fija, del punto 3 para acá, también es aceite. Entonces tendría aceite por la altura, por el peso específico del aceite. Y es la misma altura, ¿sí o no? Entonces quiere decir que estos dos pedacitos se van a eliminar. Es lo mismo que pasa en esta parte de acá, mire. En el tubo en U, cuando ustedes lo analizan, si lo hago por recorrido, hay una porción que yo la hago hacia abajo, desde uno hacia la base. Pero si me voy de la base hacia esto de acá, ¿qué sucede? También se elimina. Por eso es que ustedes se fijan que en los análisis nunca incluimos esta parte de acá abajo. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido con una misma altura. Entonces, ¿qué sucedería? Quedaría una vez con un signo positivo y otra vez con un signo negativo total que se eliminarían. Y es lo mismo que sucede con este pequeño apartado de la sección que está bajando acá y que sube acá, que es la misma altura de un mismo fluido que va a quedar con signos contrarios y por lo tanto llega un momento en el cual se eliminan. Entonces, si lo hago por recorrido, si estas dos secciones de acá del mismo fluido con la misma altura se van a eliminar, entonces lo saco de la ecuación y me quedaría entonces, como el recorrido es hacia abajo, la presión en A, que es donde inicié, menos el peso específico del aceite, tal cual usted lo había dicho ahí, pero quitándole ¿qué? O por una altura que ya no van a ser los 33.75, sino que serían los 29.5. Ahora bien, si eso es cierto, y continúo, aquí tengo lo que usted había visto del lado izquierdo. Del lado derecho resulta que van hacia arriba, entonces sería, perdón, acá iban para abajo, era más, ¿verdad? En el otro van al lado derecho, van hacia arriba, va a ser el peso específico del agua por la altura de agua, y como usted lo dijo allá, son 29.5. Y a eso hay que restarle lo que sería la presión en B. Y esto sería igual a 0. Entonces, si se fija, ¿cuál sería el problema que tendríamos entre la ecuación que usted planteó y esta de acá? ¿Le ve algún inconveniente? Giovanni. Hola, hola, hola. Pues que no tomó, o sea, no se toma la porción de la parte del aceite. Entonces, si se fija, lo que usted colocó arriba no está incorrecto, porque no está malo. Lo único que le digo es esto, si se fija, como usted colocó 33
75 tomó en consideración este pedazo de acá arriba y por eso se hace obligatorio que usted tenga que incorporar estos 4.25 por haberlos tomado en consideración en el lado izquierdo. Entonces, si se fija, cuando usted lo estaba planteando me dijo, no sé si es correcto esos 4.25 del lado derecho. Si se fija, porque usted toma en consideración los 4.25 al lado izquierdo, también se consideran en el lado derecho. ¿Ya? Así que eso sería lo correcto para que no tenga dudas si estuviera analizando el lado izquierdo y el lado derecho, que así tendría que quedar. ¿Estamos por ahí? Sí, ingeniero, sí. Entonces, básicamente lo puede haber analizado siempre del lado izquierdo y del lado derecho, pero tomando en cuenta también lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que como aquí es la misma parte que va bajando y aquí la misma parte que va subiendo, podemos utilizar básicamente solo las partes, bueno, esas partes de en medio que miden 29. Las que son comunes, que tienen los mismos líquidos, no es necesario porque se cancelarían. Si aquí usted le metió los 4.25 acá, no, porque si se vea, si hubiera sacado por cada tramo al lado izquierdo, hubiera tenido el peso específico del agua, del aceite, perdón, por 4.25, más el del aceite por 29.50, y al lado derecho hubiera tenido el del agua por 29.50 más el de aceite por 4.25, y ahí es donde se hubieran eliminado esos dos. Aquí se hizo necesario que usted lo incluyera porque al final se los va a restar. Si se da cuenta, siempre termina quitándoselos cuando haga los despejes. Bueno, teniendo las ecuaciones podemos continuar. Resolvámoslo ocupando la que yo les tengo de lo de recorrido. ¿Por qué? Porque la del lado izquierdo y lado derecho es la que les traigo yo, y de hecho, cuando yo se los planteé, no se los voy a plantear con el 33.75, sino que con el 29.50 y 29.50 sin que aparezca esta seccioncita de acá. Continuamos entonces. ¿O ya tienen el valor numérico que les da? ¿Sí? ¿Qué dicen? $16.53. 16.53. Ya lo vamos a constatar. Vale. Vamos a ver. Como si se fija, me pide que yo encuentre presión en B menos presión en A. Si agarro la ecuación por recorrido, no la de ramas, voy a tener lo siguiente. Tendría el peso específico del aceite por los 29.5, que si se fijan son pulgadas, menos, ¿cuánto es el peso específico del agua en este sistema? Bueno, lo voy a dejar indicado acá nada más. Creo que serían 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, si se fijan por ahí, vamos a tener que ocupar un factor de conversión también. Entonces, acá también tendríamos 29.5 para corroborar el valor numérico que nos regaló por ahí el compañero, ¿verdad? Decía, entonces, si se fijan, este que es negativo pasa al otro lado como positivo, ¿verdad? La conversión me faltó y está malo. Vaya, entonces ya lo vamos a corregir. Menos la presión de A para que nos quede tal cual nos lo piden. Entonces, venimos nosotros ahora y sustituyamos. Como si se dan cuenta, para el aceite no nos da el valor del peso específico, pero sí nos da lo que es la gravedad específica o densidad relativa, como le queramos llamar. Entonces, procedemos a meter lo que sería en esta ecuación el 0.86 por el peso específico del agua, ¿verdad? Que me estaban diciendo por ahí que era de ¿cuánto? 62.4.
62.4 libras sobre pie cúbico, ¿verdad? Y fíjense bien en esto, la característica que van a tener ustedes en este sistema, que es el europeo o americano, como le quieran llamar, es que nosotros cuando vamos a una gasolinera y preguntamos por lo que es la presión en llantas, ustedes van a escuchar que les dicen de 30 a 35 PSI, ¿verdad? Y esas son libras por pulgada cuadrada. Entonces, tendríamos que tener todo trabajado en pulgadas cuadradas. Entonces, por acá, voy a poner aquí el factor de conversión que necesito para estos pies cúbicos, ¿verdad? Que sería un pie, que son 12 pulgadas. Y estas elevadas al cubo para hacer esa conversión. Por ahora la altura que nos decían ahí de 29.5 pulgadas lineales. Vaya, eso menos, de nuevo me decía el peso específico del agua, que va a ser de 62.4 libras sobre pie cúbico, multiplicado por lo que sería el factor de conversión necesario, que es el mismo que tenemos allá. Y elevado al cubo, ¿verdad? Por ahora la altura que corresponde, que era 29.5 pulgadas. Y ahí tendríamos el diferencial de presiones. Si revisan acá, regálenme cuánto les da todo el primer término. Y para que se les haga fácil, hagan primero la multiplicación de los elementos que quedan en el numerador. Es decir, 0.86 por 62.4 por 29.5. Y eso dividido entre 12 al cubo. Me regalan ustedes qué numerito les da. ¿Cuánto les dio, muchachos? 0.86 por 62.4 por 29.5. Por mi calculadora mejor yo. A ver si... Bueno, aquí estamos. Decíamos, era
0.86 por 62.4 por 29.5 entre 12 al cubo. Ingeniero, Ujú, me da un valor negativo. no hay problema. Vamos a ver cuánto da acá, porque dice, vean, yo les pregunté cuánto le daba por cada término y no me quisieron decir. Entonces, mejor voy a empezar a calcularlo yo, o vamos a hacer una cosa. Mejor les voy a presentar lo que yo ya les traigo sin estar desarrollando nada más para que no pierdan el tiempo y no se me aburran. Voy a dejar esto acá mejor y me paso a lo que ya les traía. Eso no se vale, Inge. Aquí me estoy quebrando la cabeza. No, Ingeniero, a mí me dio menos 0.1475 PSI. También si tenía se esa ve, duda, si podía dar negativo. sí les puede dar negativo. Yo por eso les estoy preguntando los valores según lo que vamos haciendo paso a paso. Si no, si se vean, no me pongo a hacer esto y mejor agarro lo que ya les traje y les empiezo a explicar lo que viene en esas ecuaciones, nada más. Por eso es que les decía yo. Entonces, si es acá, ¿cuánto les da el segundo término? Acuérdense que acá ustedes pueden tener presiones negativas, que no hay ningún problema. Cuando yo empecé con la materia, en la introducción les decía yo que muchas veces ocupamos esas presiones de vacío para dragar elementos que tienen que ver con lo que es cuestiones de ciénagas. Lo tenemos también cuando nosotros vemos en alimentos empaquetados. Entonces, las presiones negativas no hay ningún problema de que salgan. ¿Cuánto del siguiente, que es 62.4 por 29.5 entre 12 al cubo? Ese da 1.0653. 1.0653 dice. Sí, ingeniero. Libras sobre pulgadas cuadradas. Ingeniero, Sacan esa resta, sí, dígame. ¿no serían pulgadas cúbicas? No, porque si se fija, usted viene acá, ¿verdad? Hace la conversión de estos elementos y simplifica pies cúbicos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Estas también son pulgadas al cubo. Por pulgadas lineales que van a quedar acá, se va a eliminar uno de los exponentes. Lo voy a hacer aquí aparte, miren, solamente esa partecita. Si yo veo esto, voy a tener libras sobre pies cúbicos al inicio. Cuando ocupo el factorcito al elevarlo al cuadrado, yo voy a tener, si se ve acá, pies cúbicos arriba, voy a tener en la parte de abajo pulgadas elevadas al cubo, pero esas pulgadas al cubo se multiplican por un número que tiene pulgadas lineales. Entonces, si se fija, pies cúbicos con pies cúbicos se simplifican y de las pies, de lo que es las pulgadas al cubo, se va una potencia, quedándonos al final libras sobre pulgadas cuadradas. Ahora sí. Sí, ingeniero, muchas gracias. Va, entonces si se fijan, ya que tenemos esto, nosotros hacemos lo que sería la resta, que por ahí uno de sus compañeros me regaló el valor numérico que daba, ¿verdad? Sí, me dio menos 0.1475 PSI. Menos 0. Mira, a mí me da menos 0.1492. Vamos a ver entonces. Va, si se fijan, ya lo revisaron. Una persona me dice 0.1492 y el otro 0.14 ¿cuánto? 75. Corroboren los dos. A mí también me da Los 0.1475. Sí, 1475. lo que yo hice primero es hacer todas las conversiones, ya de último sustituir para hacerlo más fácil. Pero
hizo primero las conversiones, corre el riesgo de haber perdido decimales. Si lo mete en esta ecuación directa, le va a dar los valores de un solo. A mí 92 me dio. Siguiente, vamos corroborando con los demás cuánto les da, porque si se vean, por eso es que pusimos cada uno de los apartados para que les diera de un solo. Igual con 92. Entonces, si se fijan, por ahí hay que ver eso. 0.14, 92 entonces. PSI, ¿verdad? O libras por pulgada cuadrada. Lo vamos a dar acá, con libras sobre pulgada cuadrada para mientras. Ronald creo que es el que me dijo que había hecho las... Sí, ajá, ahí perdí tal vez algunos decimales. Es que ese es el detalle, que cuando nosotros, así como estas, que no son ecuaciones demasiado grandes, pues no nos sale tan favorable hacer esas conversiones. ¿Por qué? Porque la calculadora nos permite meter prácticamente todos los valores y se vea. Por eso, después de dejar planteadas las operaciones, es que dejo los valores con 4 cifras decimales, que ya la discrepancia que me va a dar va a ser diferente. Ahora vamos a ver cómo se los traía planteado yo. Si se fijó Giovanni, ¿verdad? Me había dicho analizado por ramas, pero le había puesto 33.75 y 4.25. Yo se los traigo resuelto también por ramales, pero lo que sucede es que acá aparece el mismo 29.5 y no aparece este factor de acá, por lo que le decía, porque anulamos esta sección de arriba, que es realmente lo que debía de hacerse. Vamos a ver por acá. Lo primero que planteaba, el segundo que les traía ya descrito, era la comparación, después la presión de agua, perdón, en el punto A más la de aceite, igual a la de agua, más la del punto B, y si se fijan las distancias que pongo para la presión de aceite es de 29.5 y para el agua por 29.5 también, por lo mismo que le decía, que eliminábamos ese tramo, más la presión de B. Luego al desarrollar el despeje, nos daba este valor numérico. 0.1492 negativo o PSI. ¿Estamos bien por ahí? Así que si se fijan, yo lo que busco es que si digamos, nosotros vamos a desarrollar algo en la clase, si coincide con lo que yo traía preparado para la clase por un método, pero resulta que cuando nosotros estamos desarrollando el procedimiento acá, alguien me dice, mire, pues lo podemos hacer de esta forma, pues lo único que nosotros corroboramos es ver si esa era otra forma de sacarlo y la respuesta iba a ser correcta. Entonces, si se fijan, yo cada vez que ustedes están aportando y están diciendo y vamos haciéndolo de alguna forma, pues realmente lo que estamos haciendo es viendo más opciones para poderlo desarrollar y ver que tenga coherencia con lo que es el análisis, porque como dicen por ahí, pueden haber diferentes formas de analizarlo, todo y cuando sea coherente con lo que realmente se va a hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Continuemos entonces. Miren, ejercicio, de nuevo, van a tener que copiar el enunciado y si tiene esquema, pues a copiarlo también. Si se fijan, en este caso me dice que vamos a tener aceite de densidad relativa 0.750 que está fluyendo a través de la boquilla mostrada a continuación. Es una boquilla porque si se fijan trae un diámetro al principio y luego se reduce. Y desequilibra la columna de mercurio del manómetro en U. Determinar el valor de H si la presión en A es de 1.40 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Empiecen a plantearlo ustedes y luego de que copien lo que es el dibujito, el enunciado, pues empezamos a plantear la ecuación y según como tengan la ecuación, pues ya les echo la mano yo a ustedes. Me avisan si se alcanza a ver todos los datos que están ahí. Sí, ingeniero. Va. Me avisan cuando terminen de copiarlo y cómo le va quedando la ecuación también.
Me dicen cómo vamos por ahí con este ejercicio. Terminando el dibujo estoy. Vale. Yo por lo general, si se fijan, se los traigo resueltos con lo que es la metodología de comparar el lado izquierdo y el lado derecho, la presión en el lado izquierdo y la presión en el lado derecho. Entonces, por lo general acá trato de resolverlo a través de lo que es el recorrido para que veamos cómo es que se efectúa con ese y en el otro ya tienen escrito lo que es la de las comparativas. Ingeniero, una pregunta, ¿de la hora de algún laboratorio vamos a poder elegir el método que nosotros querramos? Sí, ahí ustedes lo van a decidir. Yo lo que voy a ver es que el proceso sea el adecuado, porque si desde el planteamiento de la ecuación tenemos un error, si se vean, por más que hagan de ahí en adelante, no va a servir. Y porque me digan, ah, no, pero mire, este factor está multiplicado por esta altura, es la presión correcta de ese pedacito, pero ¿y todo lo demás qué pasó? Y ahí tenemos un problema. Entonces, con ese apartado del análisis inicial y del planteamiento de lo que es la ecuación, es con lo que nosotros tenemos que tener un principal cuidado. Ingeniero, en ese caso presión atmosférica no habría, ¿verdad? Porque ambos están abiertos. Así es. Okay. Aunque usted lo quisiera ver así, también el otro apartado es que si se fija es un elemento bastante pequeño como para que le afecte la presión atmosférica. La presión atmosférica muchas veces la vamos a tomar en consideración bajo ciertas circunstancias especiales. Por lo menos, como les decía la vez anterior, nosotros acá donde estamos la presión atmosférica no nos genera mayor inconveniente, pero si estuviésemos en Perú, en un lugar bastante alto, la presión atmosférica posiblemente y pueda afectar a todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la presión que van a tener cada uno de los ductos por los que circulan los fluidos de nuestro cuerpo se van a afectar. Son ciertos casos en los cuales va a tener que tomarse en consideración. Yo ya tengo la ecuación y solo que lo hice por el de ramas, el del lado izquierdo y el lado derecho. Veamos cómo le queda y después lo voy a plantear yo por lo que sería el otro de recorrido. Vamos a ver, analizando ramas, ¿verdad? Sí. Regáleme cómo le quedó a usted. Me queda mi presión en A. Ajá. Más el peso específico del aceite por la altura del aceite, que en ese caso sería 0.825 más H, igual al Vamos peso a poner acá. específico del mercurio por la altura del... 0 punto, permítame, lo voy a escribir por acá primero, que si no, usted me vuelve y a mí me cuesta un poquito escribirle aquí con esta cancioncita. 0.825 más H. Vaya. Sí. Va, ahí vamos. Luego. Igual al peso específico del mercurio por la altura del mercurio, que sería H. De mercurio por la altura de mercurio, ¿verdad? Hasta ahí. Sí.
Entonces, si se fijan, si tiene consideradas las dos alturas, no había ningún problema. Ahora si lo hacemos por recorridos. Tendríamos acá en ese punto, ¿verdad? La presión en A, que es de la que usted ha hecho mano, y empezamos el recorrido para acá. Tendríamos acá este pedacito de 8.825, tenemos el de H, luego lo que es la parte de curva que queda afuera, y de este punto nuestro nivel de referencia. Y miren, esto del nivel de referencia, cuando vayan a analizar, siempre háganlo. Y para acá lo que sería, lo que nos tocaría aquí. Entonces tendríamos, tal cual usted lo plantea acá, 0.825 por H, como van hacia abajo los dos son positivos. Nos quedaría como usted lo puso por acá. Para no estar perdiendo más tiempo escribiendo, lo voy a colocar aquí así. Voy a tener que escribirlo de todas formas entonces. Bueno, vamos a poner acá, analizando lo que sería recorrido. Si lo hacemos analizando el recorrido, tendríamos, como usted lo mencionó por ahí, la presión en A, que es el primer punto de partida, como va hacia abajo también el peso específico del aceite, que es lo que existe ahí, por una altura que va a estar conformada por 0.825, perdón, más H. Que es la incógnita que tenemos. Y eso menos el peso específico del mercurio, porque va hacia arriba en esa columna, por la altura de mercurio, que es en este caso H, y esto igual a 0. Entonces, si se fija, la ecuación es la misma, solamente que por el recorrido, el peso específico del mercurio por H quedan del lado derecho con signo negativo. Ahora procedemos a despejar. Vaya, como nosotros tenemos el dato de que lo que nos piden realmente es H, entonces vamos a desarrollar la ecuación completa por cada una de las partes que ahí están, porque sería entonces la presión en A, por acá, la presión en A, más el peso específico del aceite, por lo que sería en ese caso 0.825 más lo que es de nuevo el peso específico del aceite por el tramo de O que contiene a H menos el peso específico del mercurio, como ya lo habíamos colocado ahí, por H, y eso igual a 0. Entonces lo que procederíamos nosotros a efectuar ya en este punto es el despeje, dejar los elementos que tengan H del lado izquierdo, sacar factor común y enviar lo demás al lado derecho. Voy a poner el signo de igualdad por acá y me quedaría del lado izquierdo los términos que tienen H, que es el peso específico del aceite, bueno, voy a sacar de un solo el factor común H, si se vean, de este término que tengo acá y de este término que está acá, porque esos no se van a mover de lado. Entonces sería el peso específico del aceite menos el peso específico del mercurio. Esto con su factor común H. Y en el otro lado, lo que estaba sumando acá, si se fijan en la presión de A, peso específico del aceite por 0.825, como estaban sumando acá, pasan al otro lado a restar. Entonces tendría aquí la presión en A, que sería negativa, ¿verdad?
menos el peso específico del aceite, pues, estaba sumando y pasaba a restar, por lo que sería 0.825. Todavía para dejar sola lo que sería H, nos toca quitar de ahí lo que es el factor de la resta del peso específico del aceite menos del mercurio que estaba multiplicando a dividir al otro lado. Entonces tendríamos que H tiene que ser igual al peso específico en A. Voy a sacarle factor común a ese término que está arriba, porque si se fijan es menos P de P sub A y menos peso específico. Entonces saco factor común menos y sería más P de A, peso específico del aceite, por lo que sería 0.825. Ahora ya le voy a meter unidades acá, estos son metros realmente. Y esto dividido entre lo que sería el peso específico del aceite menos el peso específico del mercurio. No sé si en el proceso de despeje hay alguna duda. ¿O estamos bien? Todo claro, ingeniero. Vale. Si llegamos hasta este punto de despeje, nos topamos con otro dato por acá. Si se fijan, como yo no he sustituido valores numéricos más que solamente la distancia de 0.825 metros, pero si se fijan, lo que es la presión en A está en kilopondios sobre centímetros cuadrados. Si nosotros nos vamos a las tablas, los pesos específicos, ¿en qué los vamos a encontrar? Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico, pero si se fijan aquel son kilopondios, entonces tendríamos que irlos a buscar en kilopondios. Ya, no nos vamos a cambiar de sistema, porque la presión inicial está en kilopondios. O sea, lo que quiero que vean es esto, es como en el ejercicio que hicimos en la clase anterior, en la cual habían unos factores donde yo les decía, ¿quieren trabajar más o quieren trabajar menos? Porque habría que en este caso solo convertir un factor que son el 1.40 kilopondios sobre centímetro cuadrado a metros cuadrados, y los otros podrían trabajarse en función de metros. Porque si se fijan, ustedes en las tablas van a encontrar los pesos específicos en kilopondios sobre metro cúbico. Entonces, por ahí es por donde iba mi interrogante. Voy a mover esa ecuación a la izquierda para que me dé espacio para poder sustituir valores. Voy a colocar por acá. Entonces sustituyamos. ¿Sí me entendieron por qué les hice la consulta de eso? Sí, ingeniero. Si se bien, la idea es que avancemos, pero que tampoco nos vayamos a olvidar de lo que ya vimos, porque como les digo, si yo vengo y digo, ah, no, todo lo voy a pasar a centímetros cuadrados, voy a tener muchos más factores que voy a tener que ocupar una multiplicación por ese factor. Sin embargo, si todo lo paso a metros cúbicos, solamente un elemento de todos los que están en la ecuación es el que voy a multiplicar por ese factor de conversión. Y se fijan, para este caso la presión en A me decía que es de 1.4 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Entonces, esta sería la que yo tengo que multiplicar por un factor de conversión, donde tendría acá 100 centímetros que es igual a 1 metro. Y esto, elevarlo al cuadrado. Voy a ponerle un símbolo diferente mejor acá, con esto. Y si se fijan, me decía más
el peso específico del aceite. El peso específico del aceite realmente no me lo dan, me dan la densidad relativa de ese aceite. Entonces tendría 0.750 por el peso específico del agua a 4 grados centígrados en el sistema técnico. ¿Cuánto dijimos que era el día de ayer? Que hicimos la comparativa inclusive con la tablita, ¿verdad? Que a 0 a 10 grados, desde 0 hasta 10 grados tenía el mismo valor. Sería 1 kilopondio sobre metro cúbico. No, recuérdese, la clase anterior lo vimos. Si no, voy a traer el recorte de la tablita de propiedades mecánicas del agua. Voy a traérmelo para acá entonces. Es que confundí, digamos, un punto. Pensaba que era 1.0, pero se refería a 1000. ¿El qué? El peso específico del agua en el sistema UTM. No. Si se fija, aquí está, mire, por eso que lo fui a traer ahorita. Vamos a ver por acá. Me permite hacer más pequeño esto. Si se fija, si lo revisamos acá, esto realmente, tiene acá entre 0 y 10 grados un valor constante de, si se da cuenta usted acá, 1000 kilopondios sobre metro cúbico. Revísese cuando está hablando de comas en estas tablas, está hablando de el punto decimal que nosotros ponemos para las fracciones. En los sistemas europeos, si se recuerdan ustedes, para hablar de miles y las separaciones que nosotros ocupamos de coma, ellos ocupan puntos. Y donde nosotros dijéramos .85, ellos colocan comas. ¿Ya? Porque creo que por ahí fue por donde usted se confundió, ¿verdad? Sí, ajá, no supe interpretar bien ese punto. Cuando vio el valor ahí del 1.4. Bueno, entonces para este caso, teniendo ese valor ahí, continuamos. Entonces, si se fijan, ya sabíamos del apartado de la clase anterior que eran 1000 los que íbamos a utilizar. Y si no se recuerdan, vamos a buscarlos por acá. Por acá lo tengo. Y se fijan, aquí estaba, ¿ve? Donde nosotros lo utilizamos y metimos los 1000 kilopondios sobre metro cúbico en el primer ejercicio que hicimos en la clase anterior. Continuamos acá. Entonces decíamos por acá, para 1000 kilopondios sobre metro cúbico. Ingeniero. Dígame. Una pregunta, es que no capté muy bien. Vaya, en ese caso, ¿verdad? Estamos utilizando ese valor para el peso específico porque el ejercicio nos lo da en kilopondios, ¿verdad? La presión. Ajá. Hay que utilizarlo Exacto. así. Exacto. Vaya, pero ¿por qué siempre en este caso se asume que tiene que ser entre la temperatura de 0 a 10? Porque si se fijan, me voy a ir a la clase 2 que les di a ustedes. ¿Se acuerdan? En la clase 2 les decía que lo que era la parte de la densidad y el peso específico de los elementos, yo se los di a 4 grados centígrados. Y es la constante que nosotros utilizábamos siempre cuando teníamos gravedad específica, que si usted se fija, aquí están las ecuaciones, ¿ve? Si usted lo quería ocupar con densidades, era la densidad del agua 4 grados centígrados. Si lo quería con pesos específicos, era el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Solo que yo solo se los coloqué en el sistema internacional y en el sistema británico. Entonces, si se fija, si en esta clase voy a ocupar lo que sería el peso específico, tengo que buscarlo siempre a 4 grados centígrados. Ahora sí. Sí, hoy sí, ingeniero. Muchas gracias. Si se vean, eso viene de los 4 grados centígrados desde esas primeras clases donde nosotros planteábamos cuando trabajamos con densidad relativa o lo que era SG, que ocupábamos o lo multiplicábamos por lo que era
el peso específico del agua a 4 grados centígrados siempre. Entonces, bien, si continuamos por acá, me decía que era por 0.825 metro. Y simplificamos acá, miren, metros cúbicos con metros, nos van a quedar metros cuadrados. Esto era hasta la parte del numerador. En el denominador tenemos entonces la del aceite. Si se fijan, tenemos por casualidad por acá el peso específico del aceite, si aquí era, ¿verdad? Este de 0.750. .750 por lo que era 1000 kilopondios sobre metro cúbico. Y este menos el peso específico del mercurio. ¿Se recuerdan de cuánto es el peso específico del mercurio cuando lo hemos estado trabajando? En un ejercicio nos dijo que era 13.6, pero si se fijan realmente lo van a encontrar como 13.54. Y aquí tendríamos ya los dos factores con los cuales vamos a trabajar. Regálenme cuánto es lo que les va a ir dando por ahí. Ingeniero, 13.54 sería el valor de la gravedad específica del mercurio siempre. El mercurio, exacto. A no ser que si se fijan en el ejercicio me de la gravedad específica. Ajá, a no ser que nos den un valor diferente en el ejercicio. Ok. Empiezan a calcular cada uno de los apartados que están ahí y me regalan los valores numéricos. Si se fijan serían 1, 2, 3, 4 términos. Empiecen por los de arriba y me los van dando para irlos escribiendo. El primer término es de 14.000. ¿Perdón? El primer término es de 14.000. Aquí está. 1000. Miren, quería que vieran algo. ¿Se acuerdan que yo acabo de poner aquí el 1354 y de repente pudieran decir que dónde está fundamentado? ¿Se acuerdan que les he subido? ¿Cuántas tablas les he subido hasta ahorita yo a ustedes? Para que ustedes trabajen. Había una, me parece, de lo que eran líquidos comunes. ¿Sí la tienen ahí ustedes? Una tabla de propiedades de líquidos comunes, ¿la tienen? Muchachos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Si revisan en esa tabla de líquidos comunes, ahí van a ver que está el mercurio y para el mercurio, ahí está lo que es el SG de él. ¿Sí lo corroboran ahí? Si se vean, cada valor que ustedes vayan a utilizar, tienen cómo realmente mostrar de dónde vienen. Que aparece para el mercurio 13.54. Ahora bien, regáleme de nuevo el valor numérico que me había dado. Perdón por haberme perdido un momento, pero si se fija, sí necesito que tengan de dónde sacamos los valores numéricos. A no ser, como les digo, en el lado del mercurio, que el ejercicio me diga otro valor, pero si no, ahí está la tabla con la que podemos fundamentarnos para saber ese número que ocupamos. Regálame de nuevo el valor, por favor. 14.000, ingeniero. 14.000. Cabalito, dado.
Sí, cabal. En el otro término, El siguiente término es 618.75. 618. .75. Y fíjense, ahorita no le estoy poniendo unidades a esto, pero yo sé que los dos van a quedar en kilopondios sobre metros cuadrados. En la parte de arriba. Vale, todo eso dividido entre ¿cuántos son los valores numéricos que están por ahí? 750 menos 13.540. Permítame, aquí voy para abajito de esto que no me deja ver. 750 dice. Menos 13.540. Si se fijan, solamente con estos números me va a dar un número negativo en la parte de abajo y un número negativo en la parte de arriba. Por lo tanto, va a ser menos entre menos y nos daría un valor positivo al final. ¿Cuánto da en la parte de arriba? 14.618.75. 14.618.75. Y eso entre... No le puse las unidades a estos de acá abajo, perdón, permítanme. Estos eran kilopondios sobre metro cúbico. Me dijo entonces entre... Menos 12.790. Menos 12.790. Exacto, da ese número. Sí, exacto. Vale. Si vemos las unidades acá, los kilopondios se van a simplificar, los metros cúbicos a quedar una potencia y el metro cuadrado se simplifica completamente. Pero si hacemos medios por medio y extremos por extremos, nos van a quedar metros. ¿Cuánto da esa división? ¿Cuánto da el valor numérico de la división? 1.1429 metros. 1.14. Ahí aproxima 30, Inge, porque después del 9 sigue un 8. 1.1430 entonces. Si se fijan, esto es en metros. Pero como todo el sistema al principio nos lo daban sobre centímetros cuadrados, entonces dejemos la respuesta en esos centímetros. Pero si se vean, y es más fácil que al final esto solo lo multiplica por lo que serían 100 centímetros, que es igual a un metro. ¿Cuánto nos da esto? $114.3. 114.3. Revisemos si este valor nos da congruente con lo que traíamos por acá. Si se vean, en este les dije, utilicé lo que era el método del recorrido, y en el otro, en la solución les traigo el de la comparación de los
columnas. De la tabla de propiedades comunes de los líquidos se tiene que ese eje del mercurio es de 13.54. Luego hacemos la comparativa, como había hecho la ecuación su compañero al principio, empezamos a sustituir. Si se fijan, acá en esta resolución que yo les traía, agarraba el camino largo, donde, como yo les decía hace un momento, es bien diferente ocupar el factor de conversión para un término que ocuparlo ya para varios. ¿Por qué? Más tiempo. Si se fijan acá, ¿qué hice? Pasarlo todo a centímetros para poder hacer la simplificación y no tener que hacer esto que hice al final, pero es más largo el recorrido que llevamos. Ok, se vean, ocupé 3 factores realmente. Luego, si se dan cuenta por acá, ya que lo dejé todo en centímetros, empecé a hacer las operaciones y al final a efectuar lo que era obtención de valores numéricos. Todo aquello que se pudiera operar entre sí, así como estos dos, los daba el valor numérico, y los de H, que eran 0.0375 kilopondios sobre centímetros cuadrados, H menos 7.5 por 10 a la 4 kilopondios centímetros cúbicos, H, y de ahí sacaba las operaciones que necesitaba. Tendría que haber sido también con centímetros cuadrados, porque si se fijan, ¿qué sucedía acá? Como hacía la conversión, centímetros cúbicos, y acá, ¿qué teníamos? ¿Revisan los términos ustedes por ahí? Creo que en algún momento empecé a mover los valores acá. Tenía que ser centímetros cúbicos. El 882 por centímetros de acá. Porque hubo un término que se simplificaba. De acá, 1.4 por punto 600 y algo. Aquí está. Entonces quedaron, si revisan en esta de acá, los que tienen AH tienen que estar con centímetros cúbicos, y los que no lo tienen tienen que estar con centímetros cuadrados. Para este caso, cuando lo hice por cada una de las partes. Entonces, acá en esto tendría que modificar. De acá va a tener lo que serían centímetros cúbicos. ¿Ya? Para no omitirlo, lo único que quedaban con centímetros cuadrados eran estos dos de acá, porque efectivamente se multiplicaban por las alturas. 8.25 centímetros entre centímetros cúbicos lo pasaba a centímetros cuadrados, pero estos dos sí tenían centímetros cúbicos. Y de ahí despejaba y llegaba al mismo valor numérico. Lo único que hubieran sentido raro ustedes que de repente la H que aparecía con centímetros cuadrados y aquí con centímetros cúbicos, que no era la correcta. Pero si se fijan al final, el valor numérico es el correcto. Me imagino que al trasladar valores era que no le había cambiado esa potencia. Ahora bien, si se fijan, corroboramos que llegábamos a ese numerito. Este otro ejercicio es para ustedes. Voy a quitar esto de acá para que no lo vean por ahorita, para que no les vaya a confundir. Y después se lo muestro. Eso sería lo que tendría realmente el ejercicio. Miren. El agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples, como se muestra en la siguiente figura. El tanque está en una montaña a una altitud de 1400 metros, donde la presión atmosférica es de 85.6 kilopascales. Hay que determinar la presión del aire en el tanque. Si la altura 1 es de 0.1 metros, la altura 2 de 0.2 metros y la altura 3 de 0.35 metros. Hay que tomar la densidad del agua, la del aceite y la del mercurio como 1.850 y 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos respectivamente. Creo que acá hay algo que no se alcanza a distinguir bien, y es la interfaz entre lo que es el agua y el aceite. Acá en este punto empieza a cambiar, pasa de ser agua y pasa a ser aceite. Se los voy a remarcar más acá. Si se fijan, todo esto de acá es aceite. Para que lo distingamos bien a dónde llegaba el aceite, a dónde llegaba el agua y a dónde empieza el mercurio. No sé si quieren que se los haga más grande para que lo puedan visualizar el esquema del tanque.
Por favor. Si se vean, porque los datos que tienen allá los van a utilizar hasta que empiecen a meter en las ecuaciones. Entonces ahorita lo primero que necesitan es este esquema. Si se vean, lo que nos pide es que determinemos la presión de aire en el tanque. Entonces primero generen la ecuación y luego de generar la ecuación, pues ya yo les puedo ayudar. No sé si ustedes van a ocupar cuál de los dos métodos, pero como les digo, yo voy a desarrollar el que va por el recorrido. Si se fijaron en los valores de H, el H1 decía que era 0.1. Podría subir un poquito la imagen. Acá, para ver el enunciado. ¿Así? Sí. Sí, así, ingeniero. Ahí creo que se ve completo el enunciado. Todavía sale como un poquito cortado en la esquina, ingeniero. Y creo que lo alcanzan a ver completo ya. Como si se recuerdan, lo hice más grande para que el esquema se viera bien. Vamos a ver. Hay bastante lo que estaba. Voy a recortarlo aquí entonces. Y si lo ven completo, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ahí está.
Dicen si ya tienen el enunciado y lo que sería el esquema. Todavía no dije. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Con respecto a la presión atmosférica, la tenemos que tomar como la presión 2. En el punto 2 podría verlo usted, pero realmente si se fija, es una presión que va a estar acá en este punto, exacto. Porque se fijó que este es como lo que les planteaba yo, que si nos íbamos a Perú, que era una altura diferente, entonces esas presiones sí nos van a afectar y ese es el caso que están exponiendo en esta ocasión. Ah, ok, gracias. ¿Ya tenemos por ahí la ecuación o les ayudo a plantearla? Yo tengo la ecuación, ingeniero. Vaya, regalen, vamos a ver cómo nos queda por ahí. Presión 1. Permítame, voy a activar esto. Tendríamos presión en 1. Hoy ya dieron el escrutinio. ¿Sí? Presión en 1. No hay problema por el ruido de fondo. Recuérdese que usted está en su casa, así que tranquila. Ok, sería presión en 1 Ajá. más el... ¿Lo está haciendo por recorridos o lo está haciendo por el método de comparación de lados? por recorrido. Bueno, entonces, si fuera recorrido, ¿verdad? Ok,
Aquí lo voy a poner. Vaya, me decía presión en 1. Ajá. ¿Hacemos las flechitas del recorrido que vamos a efectuar? Sí, si le parece. Vale, si se ve, entonces tendría hasta acá un recorrido, luego desde acá hasta este punto, que si se fijan es como un nivel de referencia que tiene todo este fluido, ¿verdad? Y aclaremos de un solo que la presión en 1, la cual usted está diciendo, es la presión de aire, ¿verdad? ¿O Así no? es, la presión del aire. Sí, la presión de aire. Bueno, para tenerla de un solo y luego sustituirla. La presión de aire. Entonces tendríamos hasta este punto y luego recorrer hacia arriba. Nos vamos por acá. Bien, entonces tendríamos por acá una vuelta completa en estos puntos para llegar de nuevo a este nivel que está acá. Continuamos bajando hasta acá y lo mismo sucede en este punto. Luego me voy al otro extremo. Ya en este vamos a llegar a este nivel y vamos a subir hasta acá. Y aquí tendríamos a lo que sería la presión atmosférica, ¿verdad? Ahí estaría. Así, Bueno, a mí me quedó presión en 1 más el peso específico del agua por la altura del agua del agua por altura de agua, ajá, más el peso específico del aceite por su altura peso específico del aceite por su altura, dice. Ajá, menos el peso específico del mercurio por la altura del mercurio peso específico de mercurio, ajá, por la por altura su de altura. mercurio. Ujú. Fíjese, ingeniero, que yo igualé a la presión atmosférica, pero como lo Ujú. estoy haciendo por recorrido, no sé si sería menos o sería más la presión atmosférica. Pues sí, ahí lo que tiene que ver es que todo esto es un sistema y la presión atmosférica es externa. Entonces, si es externa, la presión atmosférica tendría que ser igual a todo su sistema. Si lo va a pasar al Ajá, otro lado, que sería menos la presión atmosférica. Si lo iguala a la ajá, presión atmosférica, ahí es donde le queda positivo al otro lado. Así es como ajá, queda, sí, sí. ¿ya? Ah, Vaya, mira, comprendo. esta altura de agua, ¿cuánto le metió? ¿O cuál de todas las H que están acá es la altura de agua? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la altura de agua y por qué? Yo a la Ella, altura del agua le puse 0.1. ¿por qué? Ajá. Porque si se vean en una evaluación, ustedes van a poner los valores, pero tienen que justificar el por qué están utilizando eso. Porque si se vean, aparentemente la altura 1 no es solamente para un elemento, sino que son varios.
Este ejercicio de hecho lo pueden encontrar resuelto en internet, pero el problema es este, que posiblemente no les va a explicar por qué es que se anulan algunas alturas y por qué no está afectando esa altura 1 al aceite. Tal vez por lo que explicaba anteriormente, ingeniero, que como aquí va subiendo y aquí también va bajando, podemos básicamente cancelar ese recorrido. Fíjense, cuando planteo este esquema que están acá, yo puedo ver esto, miren. Realmente de altura 1 está compartida acá y en estos dos, pero este con este se van a anular. Por eso es que no lo lleva en el aceite, porque está en el mismo aceite, una vez subiendo y otra vez bajando. Entonces tienen que colocar porque es que están poniendo esto. Yo se lo digo porque sí, yo sé que este ejercicio ustedes lo pueden encontrar, porque dice, bien, este ni siquiera está ocupando peso específico, sino que este utiliza lo que son las densidades. Entonces, eso es lo que me interesa cuando estamos planteando estas ecuaciones. Si se fijan, y voy a ver por acá, la del aceite, ¿cuál correspondería si hacemos ese análisis, Stephanie? Stephanie, Si hacemos el análisis que está diciendo, ocuparíamos la altura 2, que sería 0.2 metros. porque si se fija, vaya, la altura 1 la compartían acá, pero se cancelaban. Entonces, si se fija al final con vida para este aceite, solo queda este tramo de acá, ¿ve? Que corresponde a esta flechita que está acá. Y ahí sí ya tendríamos entonces por acá, ¿verdad? H2 y por acá que nos quedamos con H1, con el único que no nos vamos a quebrar la cabeza nunca, va a ser con H3, porque dice, vieja, H3 solamente tiene a mercurio, que sería esto que va a estar acá. Esa es la gran dificultad que presenta el ejercicio realmente, porque de ahí para allá solamente es de despejar el valor que nos pidan por ahí, que en ese caso sería esta presión 1 o la presión del aire que nos estaría estableciendo ahí. Fíjense, se fijaron que antes de empezar con esto yo le tapé aquí algo. Era algo que tenemos que tomar en consideración siempre con estos cuando vamos a aplicar lo que es esa parte que lo hagamos por recorrido. Porque si lo hacemos por ramificaciones, de igual forma vamos a tener algo diferente. Así se vean, si el análisis de solución se efectúa por recorrido, se empieza con la presión en el punto 1, en la interfaz aire-agua, avanzando a lo largo del tubo y se suman o restan los términos densidad, gravedad por altura hasta alcanzar el punto 2. Y se iguala el resultado a la presión atmosférica, puesto que el tubo está abierto a la atmósfera y esto equilibra al sistema. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenían por ahí? Pues vean, ya de aquí solamente de despejar todo esto al otro lado y simplemente sacar el valor de la presión de aire acá. No sé si lo terminamos de hacer o lo terminan ustedes. Ingeniero, ¿podría repetir el análisis que le hizo a la columna de agua? ¿Por qué tomó la H1? Así se fija, les decía yo, cuando parto de lo que es el punto 1 hacia abajo, desciendo en el agua por dos tramos. Uno que es hasta llegar a H1 y otro hasta llegar a H2. Entonces, ¿qué sucede? De este lado del tanque, bajo las dos alturas. Pero cuando me paso a la ramificación donde terminé con H y empiezo a subir, ¿qué es lo que sucede? Si se fija, yo no les hablé de esto, de por qué se eliminaban las H2, porque acá, si se fija, este recorrido con este de acá se anulan. Mira, porque hay agua en esta rama de acá y hay agua en este de acá, y en los dos van uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Ya? Es decir, vea, del recorrido hacia abajo quedó en agua solamente esta sección de acá. Una vez paso de allí y llego a lo que es el aceite acá
recorre todo H1, da la vuelta, vuelve a recorrer H1 en dirección contraria y se anulan. Y me queda esta pequeña sección de acá abajo, de lo que sería H2 solamente de aceite. ¿Se ven? Yo podría poner la ecuación larga y yo podría decirle, vaya, la presión en 1, que es la del aire, que tendría que ser lo que realmente debería de hacerse. Sí, para demostrar esto, tendría que ser la presión en 1 más el peso específico del agua por H1 más, de nuevo, el peso específico del agua por H2 menos peso específico del agua por H2 menos peso específico del aceite por H1 más peso específico del aceite por H1 seguiría más peso específico del aceite por H2 menos peso específico del mercurio por H3. Y eso menos la presión atmosférica por lo que habíamos dicho allá arriba. Realmente, si se fijan, cuando vienen ustedes y me dicen que dejan la ecuación así de corta como está acá arriba sin hacer la demostración, quiere decir que el análisis posiblemente solo lo agarraron de otro lado. Entonces, si se ven hasta acá, cuando ustedes plantean esto, es que se dan cuenta por qué es que realmente la ecuación se reduce. Y si se fijan, aquí es donde empiezan a aparecer, ¿ve? Columnas de agua en H2 en signo contrario, ¿ve? Las de aceite en H1 con signo contrario, y al final, si se fijan, solamente queda la presión en 1, agua por H1, aceite por H2, menos la del mercurio por H3, menos la presión atmosférica, igualada a 0. Entonces, este debería de ser, si tienen planteados ejercicios como este, tienen que plantear lo que sucede en cada una de las partes donde pasa el líquido para que comprueben qué es lo que se simplifica. ¿Por qué? Porque puede que de repente tengan algún ejercicio que no lo van a encontrar así de fácil. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes manejen bien este proceso que les acabo de plantear, para que a la hora de las horas, independientemente el ejercicio que tengan ustedes enfrente, la ecuación que van a obtener, la van a obtener de manera correcta. No sé si les quedó claro por ahí. Bastante claro, ingeniero. Entonces, si se fijan, ya después de eso, simplemente nos correspondería despejar y encontrar el valor numérico. Que de hecho, si se fijan, quizás una de las cosas principales para mí en este caso es eso del planteamiento de las ecuaciones. Porque si una ecuación yo no la planteo bien, resulta que a la hora de las horas más adelante nos da un problema bárbaro. Que si se fijan, yo acá lo pongo como que estoy, como les decía, ponía acá lo que era el apartado por recorrido y aquí lo puedo ver por el lado izquierdo y el lado derecho, donde simplemente quedaría la presión de aire más la presión de agua más la de aceite, ¿verdad? Y eso tomando en consideración aquí en este tubo en U que tengo acá, ¿ve? Con el mercurio, porque acuérdense que el tubo en U realmente es donde empieza el mercurio. Va a ser igual al lado derecho la presión del mercurio más la presión atmosférica hacia este punto, porque cuando analizo este punto, el lado derecho es toda la presión atmosférica que tengo más la presión que se genera por la columna de líquido a este lado. Si continúo más abajo, empiezo a sustituir. Si se fijan acá, me comí todo el proceso este que está acá. Simplemente lo escribí, pero realmente tendría que estar escrito esto que ustedes ven ahí. ¿Ya? Al final la respuesta van a llegar a que es 129.646.9 pascales o 129.6469 kilopascales. Ya que sería el valor numérico al que llegarían.
Si se vean, no me puse a meter el cálculo en aquella ecuación que está ahí arriba por cuestiones de tiempo, ya son las 8:17, entonces para no abordarles más tiempo a ustedes, porque ya de acá solamente es de sustituir en densidad, gravedad por altura y despejar al lado que le corresponda, quedándonos este numerito de acá. Entonces creo que nos vamos a quedar hasta acá en esta sesión. No sé si hay alguna duda todavía.